hasta la última de las vesículas cerebrales, que es el telencéfalo, ¿verdad? Este telencéfalo, primero, el tubo neural se cierra, ¿verdad?, aproximadamente a finales de la tercera semana de la gestación. Cuarta semana se forma la vesícula cerebral conocida como el prosencéfalo, ¿verdad? A este prosencéfalo, en la parte más cefálica, le aparecen dos evaginaciones. En el momento en que aparecen esas dos evaginaciones unidas en la parte medial, las dos evaginaciones van a formar a las vesículas cerebrales, y la parte medial que los une, que es la lámina terminal, en ese momento se forma el telencéfalo, ¿sí? A la quinta semana de gestación. Entonces, esto era lo que yo mencionaba. Del prosencéfalo aparecen dos crecimientos. Esos dos crecimientos van a ser las vesículas cerebrales, ¿verdad? Y miren, una vez que se forman las vesículas y se empiezan a diferenciar estas estructuras, de la base del telencéfalo, aproximadamente a mediados del segundo mes de gestación, de la base del telencéfalo empieza a crecer una estructura que visualmente tiene forma estriada, y por eso se le da el nombre de cuerpo estriado. En el momento en el que esta estructura, desde la base de esta vesícula, se dirige hacia la región medial, forma una división entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿sí? Esa división o esa conexión va a llamarse el agujero interventricular de Moore, ¿sí? Entonces, el telencéfalo, ¿de qué se forma? Se forma de las dos vesículas laterales, y en la línea media se une por la lámina terminal, en la porción medial, ¿verdad? De la base de estas vesículas, al segundo mes de gestación, empieza a tener un crecimiento hacia la región medial, y ese crecimiento ocasiona que este espacio dentro de esa vesícula se divida. Por arriba quedando los ventrículos laterales y en medio quedando el tercer ventrículo. Esa comunicación es el agujero interventricular de Moore. ¿Sí? De ahí tenemos que en la región medial de esta vesícula, tenemos que en la base, por así decirlo, no hay proliferación de neuroblastos, sino que en esa región medial se forma una fisura que va a ser la fisura coroidea, ¿sí? Y a esta fisura coroidea se le adosa lo que hemos dicho siempre, que se une células epiteliales más mesénquima vascularizado, y que va a formar el plexo coroideo del ventrículo lateral, ¿sí? Y lo que queda por arriba de esta región va a formar al hipocampo. Y usted me va a decir, doctor, pero el hipocampo y el cerebro están en la región lateral. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso porque el hemisferio cerebral, ¿sí?, continúa desarrollándose tanto que ese desarrollo hace que esta región de aquí se enrolle. Y en el momento en que se enrolla, queda acá dentro de la región medial del lóbulo temporal, ¿sí? Del lóbulo temporal. Entonces, primero, se forma el cuerpo estriado. Segundo, se forma el hipocampo con el epitelio vascularizado, ¿verdad?, formando el plexo coroideo, y abajo este cuerpo estriado empieza a formar, el acueducto de conexión entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Que ya se forman estas estructuras. Una vez que ya se forman estas estructuras, estas neuronas empiezan a proliferar, y en el momento en el que proliferan, se diferencian, empiezan a unir sus prolongaciones. La unión de la formación de las prolongaciones de la corteza con la región basal forma esta estructura que vemos aquí, que es la cápsula interna. Esta cápsula interna tiene una particularidad. Miren lo que hace. Miren lo que hace. Aquí tenemos al cuerpo estriado, ¿verdad? Y a partir de lo que se empieza a formar el cuerpo estriado, también se forma la cápsula interna. Esa formación de la cápsula interna divide a ese cuerpo estriado en dos estructuras. Una estructura que queda dorsal y medial, que va a ser la cabeza del núcleo caudado, y una estructura que queda ventral y lateral, ¿verdad?, que va a ser el núcleo lenticular, ¿sí?
Entonces, el estriado es dividido por la cápsula interna. Si usted se da cuenta, va a ver como la cápsula interna forma un doblez. Y arriba y adentro, ¿quién queda? El cuerpo, la cabeza englobado, perdón. Y acá abajo queda el lenticular. Es por eso. Porque una vez que ya se ha formado el estriado, la cápsula interna la atraviesa, ¿sí? Y este lenticular, donde está este lenticular, a su vez, o el núcleo lentiforme, a su vez se subdivide en dos núcleos más, que va a ser el globo pálido y el cutáneo, ¿verdad? El globo pálido y el cutáneo. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona, en primer lugar, que todo lo que quede por dentro de la cápsula interna, ¿verdad? Todo lo que quede por dentro de la cápsula interna sea el diencéfalo. Y todo lo que queda por fuera de la cápsula interna va a ser el telencéfalo. Y así mismo aquí adelante, ¿quién estaba? La lámina terminal. Entonces, todo lo que queda por dentro de la cápsula interna y por detrás de la cápsula de la lámina terminal es el diencéfalo. Todo lo que queda por fuera de la cápsula interna y por delante de la lámina terminal va a ser el telencéfalo. ¿Sí? A partir de esa formación estructural se empieza a dar el desarrollo de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Tenemos que los hemisferios cerebrales, tanto el frontal, el parietal y el temporal y el occipital, crecen tanto que dejan metido dentro del cerebro una región que es conocida como la corteza de la ínsula o la isla de Rayleigh, también se le dice, ¿verdad? Además, no solo cubre la corteza de la ínsula, sino que nos vamos a dar cuenta que el desarrollo cubre al mesencéfalo y a la parte superior del menteencéfalo, ¿sí? Si nos ponemos a hablar, filogenéticamente hablando, decimos que a la corteza cerebral se le divide en tres tipos de corteza. Tenemos la paleocorteza, tenemos la arquicorteza y tenemos la neocorteza. La paleocorteza es el tipo de corteza cerebral más primitiva. Esta paleocorteza la compartimos con algunos animales reptiles, ¿sí? De ahí tenemos la arquicorteza. Esta es una corteza olfatoria. A partir de la arquicorteza se desarrolla la corteza olfatoria, y esta corteza olfatoria es la que compartimos con los mamíferos, ¿sí? Si usted se da cuenta, el olfato es el principal evocador de recuerdos, de memorias y de sentimientos. Esa es la razón por la cual los mamíferos tienen comportamiento de sentimientos. Tu perro se alegra realmente cuando se ve, porque él siente cariño por ti. ¿Por qué? Porque compartimos este tipo de corteza con todos los mamíferos, ¿sí? Y eso es por eso que se dice que los reptiles son fríos, no tienen sentimientos, pero los mamíferos sí tienen sentimientos, ¿verdad? Y por último, la corteza cerebral más desarrollada en el ser humano es la neocorteza, que permite la toma de decisiones, la capacidad, el juicio crítico, etc. Una vez que se está desarrollando el cerebro, de lado y lado, tenemos que tiene que unirse de alguna forma la formación cerebral. Esa unión se da gracias a las comisuras, a las fibras comisuradas, ¿sí? La primera, ¿en dónde aparecen estas comisuras? Estas comisuras empiezan a desarrollarse a partir de aquí. Esto de aquí era la lámina terminal. A partir de la lámina terminal, la región del techo, del diencéfalo y la parte posterior, ¿sí? A partir de ahí se empieza a desarrollar. La primera de las comisuras que va a aparecer es la comisura blanca anterior, ¿verdad? Que conecta los bulbos olfatorios. De ahí la segunda en aparecer es la comisura hipocampal. ¿Quién forma la comisura hipocampal? El fornix, perfecto. Y la comisura más grande que tenemos en el cuerpo, que es el cuerpo calloso, aparece más o menos a mediados de la 10ª semana de gestación, ¿sí? Miren este gráfico acá adelante. Nos podemos dar cuenta cómo aquí, miren, esto es la vesícula cerebral, ¿verdad? Esta es la región medial. Aquí en la base de esta vesícula sigue cómo se forma un crecimiento. Este crecimiento, ¿qué sería? El cuerpo estriado, ¿verdad? El cuerpo estriado. Y miren cómo este cuerpo estriado, en el momento en que ya termina de proliferar y de crecer, ¿quién divide? Divide el ventrículo lateral con esto que está acá, que es el tercer ventrículo. Y aquí queda el agujero interventricular de Moore, ¿sí? En esta región de aquí abajo, en esta región medial, se forma el hipocampo, y aquí es donde yo les decía que no se formaban neuroblastos, sino que las células epiteliales se mezclaban con mesénquimas vaporinizadas para formar el plexo coróreo. En el momento en que toda esta región crece y se desarrolla, este hipocampo tiene que enrollarse para permitir el resto del desarrollo cerebral. Y es por eso que el hipocampo es enrollado, que se llama cuerpo de amor, ¿verdad? Dentro de las malformaciones, una malformación o un espectro de malformación que quiero que recuerden es la holoprosencefalia, ¿sí?
La holoprosencefalia no es una enfermedad como tal, sino que es un espectro. Usted ha escuchado que hay personas que están dentro del espectro autista, ¿verdad? ¿Por qué se llama espectro? Porque hay personas que tienen muy poca limitación de la comunicación, ¿verdad? O hay personas que tienen muy limitadas las personas de la capacidad de la comunicación. Los autistas, por ejemplo, hay personas que dicen que supuestamente Messi es autista, ¿verdad? Él tiene supuestamente una limitación de la comunicación, pero no tanto como una persona que no se comunica nada, por eso es un espectro. Entonces, la holoprosencefalia también es un espectro. ¿A qué me refiero con un espectro? ¿O a qué se refiere con holoprosencefalia? Es cuando hay un proceso de malformación de las estructuras de la línea media a nivel craneal. ¿Sí? Hay procesos de malformación de las estructuras de la línea media a nivel craneal. El tipo más grave de holoprosencefalia que se puede llegar a presentar es la holoprosencefalia alobar. ¿A qué me refiero con la holoprosencefalia alobar? Imagínese usted que no se forma la división del lóbulo del lado izquierdo y del lado derecho, sino que se forma una sola masa, una sola bola en el centro. ¿Sí? Eso sería el peor tipo de holoprosencefalia, la holoprosencefalia alobar. Ahí tenemos situaciones intermedias, como por ejemplo, si vieron esa imagen que puse en la diapositiva de ojo, que había un cíclope, ¿verdad? Se puede presentar ciclopía, o por ejemplo acá que tenemos una alteración del labio leporino, paladar hendido, malformaciones nasales, malformaciones en el ojo, ¿verdad? Entonces podemos tener cualquier tipo de estas malformaciones e incluso la holoprosencefalia más leve puede ser que a una persona, por ejemplo, le falte solo un incisivo central y nada más. ¿Sí? Por eso es un espectro. De ahí, ¿se acuerdan cómo en la médula espinal podría protruir la médula, etcétera? Lo mismo puede ocurrir acá arriba. También puede protruir el cerebro, ¿verdad? Pero aquí tienen unos nombres similares, solo que cambian. Cuando solo protruye a este nivel, protruye las meninges, se llama meningocele. ¿Sí? Cuando protruye la meninge y tejido encefálico se llama meningoencéfalo, ahí donde cambia se llama meningoencéfalo cele. ¿Sí? Cuando protruye las meninges, tejido encefálico y cavidad ventricular se llama meningohidroencéfalo cele. ¿Sí? Solo cambia la palabra encéfalo, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y cuál es el lugar que con mayor frecuencia se llega a presentar estas alteraciones? ¿Cuál es el lugar que con mayor frecuencia se da? A nivel del hueso occipital. ¿Sí? A nivel del hueso occipital es el lugar que con mayor frecuencia se da. De ahí, cuando no cierra el neuropolo cefálico, ¿cuál es la malformación? La anencefalia, ¿verdad? ¿Qué parámetros eleva? Alfa-fetoproteína y eleva también la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Cuando no solo falla el cierre del neuropolo cefálico, sino que las regiones más caudal también fallan, comprometiéndose el proceso de formación de la médula, se llama anencefalia con cráneo raquisquisis, ¿verdad? Raquisquisis por malformación del tejido medular. ¿Sí? De ahí podemos tener otro tipo de malformaciones, como por ejemplo, si aumenta la presión intracraneal, ¿verdad? Vamos, porque bloqueo el pasaje líquido cefalorraquídeo en un feto que no está desarrollado, que las fisuras óseas no están cerradas, ¿qué va a ocurrir con el diámetro de la cabeza? Va a aumentar, ¿verdad? Tenemos hidrocefalia, ¿verdad? Tenemos hidrocefalia, y en cambio por el contrario, cuando el niño nace con la cabeza muy chiquita se llama microcefalia. ¿Sí? Microcefalia. Bueno, chicos, por mi lado se ha concluido
Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso autónomo en su porción sacra, la parte parasimpática. Ahora, el sistema nervioso autónomo parasimpático tiene como función principal conservar y restaurar energía, promoviendo funciones como la disminución de la frecuencia cardíaca y la distensión y eliminación de desechos corporales. Esta porción sacra del sistema nervioso parasimpático es la responsable de la inervación de las vísceras pélvicas y algunas estructuras del abdomen inferior. Esta parte del sistema se origina en la médula espinal y específicamente en los segmentos C2, C3 y C4. Ahora, las neuronas preganglionares parasimpáticas de esta porción sacra, como ya mencionamos antes, que salen de los segmentos sacros C2, C3 y C4 desde su sustancia gris, a diferencia del sistema simpático, estas neuronas no forman un cuerno lateral, ya que no son lo suficientemente numerosas. Sus axones mielinizados salen desde la médula espinal a través de las raíces anteriores de los niveles sacros correspondientes y posteriormente se separan de estos nervios para formar los nervios esplénicos pélvicos. Ahora, estas fibras preganglionares viajan en los nervios esplénicos pélvicos y hacen una sinapsis en los ganglios que están situados en los plexos autónomos de la pelvis, específicamente en los plexos hipogástricos inferior y pélvico. A diferencia del sistema simpático, donde los ganglios están alejados del órgano blanco. En el parasimpático, estos ganglios se encuentran muy cerca o dentro de la pared de los órganos que los inervan. Ahora, las fibras postganglionares, ya que no están mielinizadas, son muy cortas y se distribuyen a los órganos blancos, los órganos inervados por su porción sacro del sistema parasimpático. Estos incluyen, como podemos ver aquí, la parte de la vejiga y el recto. Ahora, la vejiga urinaria está controlada por el músculo detrusor, que es para la micción, y esta también relaja el esfínter uretral interno. En la parte del recto y el colon sigmoideo, este favorece la motilidad intestinal y la defecación al relajar el esfínter anal interno. Siguiente diapo. Mientras que en la parte del reproductor masculino, como también en la parte femenina, en la parte uretro y vagina en las mujeres, facilita la lubricación vaginal y la relajación del útero en situaciones de descanso. Mientras que en el hombre, la parte de la próstata y vesículas seminales controla la erección del pene mediante la vasodilatación en los cuerpos cavernosos, es decir, que participa en la respuesta eréctil. Ya, en cambio, los uréteres facilitan el movimiento del peristaltismo y la orina desde los riñones hacia la vejiga. También tenemos la parte de los órganos reproductores externos, que esto participa en la erección tanto del clítoris como lo del pene. El neurotransmisor liberado más importante para la sinapsis de estos órganos es la acetilcolina, que es el que une a receptores mucarínicos en las células efectoras. Ahora, también tenemos fibras aferentes, parasimpáticas, además de las fibras motoras, ya mencionadas anteriormente. En el sistema parasimpático, las fibras aferentes llevan la información sensitiva desde las vísceras hasta la parte de la médula espinal, pero estas fibras conducen un dolor agudo, no específico, que son de sensaciones de distensión o de llenado. Por ejemplo, para sentir la sensación de que la vejiga está llena o de que el recto necesita evacuar. Ahora, los cuerpos neuronales de estas fibras se encuentran en los ganglios sensitivos de las raíces dorsales S2 y C4. ¿Ya? Sus axones centrales penetran a la médula espinal y forman parte de los arcos reflejos locales y envían la información a los centros superiores, como lo es el hipotálamo. Gracias. Yo soy Lizeth Velasco y voy a hablar sobre el sistema nervioso entérico. Este es una red compleja de neuronas ubicadas en las paredes del tracto gastrointestinal. ¿Puedes ir con la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Aquí este está compuesto por dos plexos principales, que son el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. El plexo mientérico está ubicado entre las capas musculares del intestino y controla la motilidad y el peristaltismo. Y el plexo submucoso está ubicado en la submucosa y
se encarga de la regulación de la secreción enzimática, digestiva, absorción de nutrientes y el flujo sanguíneo local. Dentro de estos plexos existen dos tipos de células. ¿Puedes cambiar la siguiente diapositiva? Existen dos tipos de neuronas, que tenemos las neuronas sensitivas, que detectan cambios en el lumen intestinal, las neuronas motoras, que controlan la contracción de los músculos lisos, y las interneuronas, que coordinan la actividad entre los plexos. El sistema nervioso entérico se va a comunicar con el sistema nervioso autónomo mediante las fibras parasimpáticas, que estimulan las actividades digestivas, y las fibras simpáticas, que van a inhibir su actividad. En la siguiente diapositiva, por favor. En las funciones tenemos que el sistema nervioso entérico va a regular la motilidad intestinal, coordinando los movimientos peristálticos mediante el plexo mientérico. También va a controlar la secreción digestiva mediante el plexo submucoso, regulando la liberación de enzimas. Participa en la regulación del flujo sanguíneo local mediante también el plexo submucoso, que modula la dilatación y constricción de los vasos sanguíneos, y también participa en la conexión con el sistema nervioso central mediante el nervio vago, que va a enviar información sobre el estado digestivo y recibe órdenes de la regulación. Gracias. Bueno, yo soy Paula Mosquera y ahora voy a presentar las fibras motoras del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico regula la actividad del músculo liso, intestinal y las glándulas digestivas como tal. Sus fibras motoras se van a dividir en dos tipos: las excitadoras, que aumentan la contracción y secreción, y las inhibitorias, que van a relajar el músculo liso y reducen la actividad digestiva. Gracias a este equilibrio se mantiene un tránsito intestinal adecuado y una digestión eficiente. Ahora vamos a hablar de esto. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos las neuronas motoras excitadoras. Las neuronas excitadoras son claves en la motilidad intestinal. Estas van a liberar acetilcolina y sustancia P. La acetilcolina estimula la contracción del músculo liso y aumenta las secreciones digestivas, mientras que la sustancia P refuerza esta actividad y participa en la percepción del dolor visceral. Ambas van a asegurar el movimiento coordinado del contenido intestinal, que se va a evacuar posteriormente. Ahora, siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las neuronas motoras inhibitorias. Las neuronas motoras inhibitorias regulan la relajación del músculo liso para evitar contracciones excesivas, liberando óxido nítrico, que va a relajar el músculo liso y facilita el tránsito intestinal, y el polipéptido vasoactivo o VIP, que dilata los vasos sanguíneos y reduce la secreción de ácido gástrico. Este mecanismo va a prevenir espasmos y permite un equilibrio en la digestión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la regulación por el sistema autónomo. Ahora el sistema nervioso entérico funciona de manera autónoma, pero recibe modulación del sistema nervioso autónomo. El parasimpático estimula la actividad digestiva mediante la liberación de acetilcolina, mientras que el simpático reduce la motilidad y secreción a través de noradrenalina. Este equilibrio va a permitir adaptar la función digestiva a las necesidades del organismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar finalmente, por mi parte, sobre los plexos nerviosos del sistema nervioso entérico. El sistema entérico se organiza en dos plexos principales. Tenemos el plexo mientérico o de Auerbach, el cual va a regular la contracción del músculo liso y controla la motilidad intestinal. Y el plexo submucoso o de Meissner, el cual modula la secreción de glándulas y el flujo sanguíneo. Ambos trabajan en conjunto para coordinar la función digestiva de manera eficiente y sin intervención directa del sistema nervioso central. Gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar, mi nombre es José Madero y yo les voy a hablar sobre la conexión con el sistema nervioso central. El eje intestino-cerebro es una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. La vía vaga transmite señales del intestino al tronco encefálico mediante el nervio vago, regulando funciones digestivas, mientras que la vía simpática modula la actividad intestinal a través de los ganglios prevertebrales. La serotonina es un neurotransmisor clave en este eje, influyendo en la motilidad y el estado del ánimo.
Los reflejos entéricos largos permiten la coordinación entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central para generar respuestas digestivas complejas. Además que el sistema nervioso central puede alterar la motilidad y secreción intestinal en situaciones de estrés mediante el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. La microbiota intestinal también desempeña un papel importante en esta comunicación al influir en la actividad neuronal a través de metabolitos y señales inmunológicas. Ahora tenemos los reflejos entéricos. Los reflejos entéricos son reacciones involuntarias que se originan y operan dentro del sistema nervioso entérico, sin depender del sistema nervioso central. Se divide en diferentes categorías según su función y alcance. Tenemos el reflejo local, reflejos locales. Ocurren dentro de una secreción del tracto gastrointestinal y afectan la motilidad, secreción y absorción. Los reflejos de corto recorrido actúan entre los plexos mientéricos y su mucosa para regular la contracción muscular en las secreciones intestinales. Y tenemos los reflejos de largo recorrido. Implican la comunicación entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central a través del nervio vago y otros nervios, influenciando la motilidad a nivel más general. Para profundizando en los reflejos locales, tenemos que los reflejos locales del sistema nervioso entérico son respuestas autónomas dentro de una región del tracto gastrointestinal sin intervención del sistema nervioso central. Se generan en los plexos mientérico y submucoso, regulando la motilidad intestinal y la secreción de enzimas. La estimulación por distensión activa contracciones musculares para el movimiento intestinal. El reflejo peristaltis coordina contracciones para propulsar los alimentos, mientras que el reflejo de segmentación facilita la mezcla y absorción de nutrientes. Ahora tenemos los reflejos de corto recorrido, que en el sistema nervioso entérico coordinan la actividad digestiva dentro de una región específica del tracto gastrointestinal, sin intervención del sistema nervioso central. Se generan en los plexos mientéricos submucosos, regulando la motilidad y la secreción intestinal. La estimulación por distensión o irritación activa contracciones musculares para mover los alimentos. La modulación por sustancias químicas ajusta la motilidad y secreciones según los nutrientes presentes. Y los reflejos de retroalimentación equilibran la actividad intestinal mediante la activación o inhibición de contracciones en diferentes áreas. Y por último tenemos los reflejos de largo recorrido en el sistema nervioso entérico, que conectan el sistema nervioso entérico con el sistema nervioso central para coordinar funciones digestivas a mayor escala. Se transmiten a través del nervio vago y nervios simpáticos, permitiendo que el sistema nervioso central regule la digestión según las necesidades del cuerpo. Forman parte del eje intestino-cerebro, facilitando la comunicación entre el intestino y el cerebro para ajustar la motilidad, secreciones y absorción. Las emociones como el estrés pueden modificar la función digestiva a través de este eje. Los reflejos gástrico-intestinales regulan la motilidad según la distensión del estómago o intestino. La regulación del hambre y la saciedad dependen de señales metabólicas que ajustan la actividad digestiva. Finalmente, estos reflejos integran información de los sistemas digestivo, nervioso y endocrino, asegurando respuestas globales en el tracto gastrointestinal. Muchas gracias.